peor. ¿Se escucha mejor? Bueno, Natalia, Karina o por favor, si tienen anunciar profesoras. Bueno, son las categorías del pensamiento complejo y la categoría de problemática ambiental. La primera parte, Miriam Martín, parte sobre problemáticas ambientales de la licenciada Irene Aguer de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Bueno, los dejo ahora y les presento a Miriam Martínez. Por favor, recuerden ante aquellas consultas en relación a la teoría, preguntas, en el chat, el único encuentro que tengan. Todo necesita, importante que lo consulten hoy. Adelante, Miriam. Hola, buen día a todos. Yo voy a empezar a compartir la pantalla, si les parece bien, así ya arrancamos con la exposición. Bueno, hoy en esta segunda clase estamos abocados al tema del pensamiento complejo y las problemáticas ambientales. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos pensando en analizar el tema del pensamiento complejo? Porque en realidad el pensamiento complejo tiene que ver con analizar nuestros sistemas en general, nuestros sistemas abiertos, desde una mirada que no pretenda modelizarlo de manera simple, perdiendo cuáles son las riquezas que tienen adentro de estos sistemas. Es decir, el ser humano a lo largo de la historia, para comprender las cosas, ha intentado describir, analizar, clasificar, observar, poner todo en algún tipo de caja que le permita a él comprender las cosas y darles algún tipo de sentido desde la lógica humana. Pero estos sistemas complejos no son tan sencillos ni de modelizar, ni de describir, ni de clasificar. Es por eso que lo que tenemos que empezar a observar es que vamos a poder describir o analizar o clasificar algunas partes de esos sistemas, pero todavía va a haber otras partes de esos sistemas que desde nuestra lógica se van a escapar, ¿sí? Va a haber cosas que no vamos a entender, es decir, si hiciéramos una retrospectiva a la antigüedad, y pudiéramos pensar tal vez en la época de las cavernas y nos fuéramos a Lascaux, por ejemplo, o Altamira, y viéramos a esos seres humanos en la prehistoria pintando las paredes de una cueva para poder hechizar, entre comillas, o tener la suerte de su lado pintando una cacería exitosa, como si eso fuera una expresión de deseo, porque no entendían demasiado bien cuáles eran los procesos por los cuales salían exitosamente y volvían e invocaban a otras cuestiones. Bueno, en algunas cosas nosotros todavía estamos en ese pensamiento que no podemos deducir cómo son algunos de esos procesos. Lo importante es que desde lo que tiene que ver con la concepción de cualquier concepto, especialmente el de ambiente, hay una coordenada de construcción cultural
en ese proceso de comprender. ¿Por qué? Porque el ser humano comprende y analiza a través de lo que es un pensamiento cultural y lingüístico, es decir, procesa los modelos a través de la lengua, a través de ese pensamiento que está expresado en palabras, y esas construcciones a través de las cuales analiza son construcciones fijadas en un espacio y un tiempo. Nadie analiza cuestiones con la cabeza de otro tiempo y ni siquiera con la cabeza de otra cultura. Y podemos hacer otra retrospectiva, a mí me encantan los ejemplos. Si nosotros nos vamos a la Edad Media, el ejemplo más concreto de justicia era la Inquisición, que es una justicia cruzada por la religión, ¿sí? Sin embargo, lo que podemos analizar es que los instrumentos de la justicia de la Inquisición y los instrumentos de la justicia civil eran los mismos, es decir, tanto la justicia de la Inquisición como la justicia civil, hablemos de Inglaterra, Alemania, otros reinos con otras religiones, igual utilizaban la tortura como medio de confesión, utilizaban los trial en Inglaterra, que eran procesos totalmente ilógicos, como por ejemplo quemar a alguien con un cigarrillo o con un carbón y ver en cuánto tiempo cicatrizaba para ver si era culpable o no, tirar a alguien con una bolsa en la cabeza y si se hundía o no, era culpable o no. Entonces, lo que sí podemos analizar es que los procesos culturales, a pesar de que tomen distintos sesgos, están mediados por el pensamiento de la época. Y hoy nosotros sabemos que nuestro pensamiento debe ser ampliado y tiene que ser diferente de un pensamiento más lineal o más estructurado. Tenemos que empezar a pensar con la cabeza más abierta, con una cabeza con otro tipo de prácticas de observación. Es por eso que traemos este tema del pensamiento complejo, especialmente para el análisis de las problemáticas ambientales. ¿Qué es lo que dice este cuadro? Es más o menos lo que les estaba explicando, es decir, estos procesos simbólicos que están representados en nuestros modelos culturales se van retroalimentando con las acciones, ¿sí? Es decir, es un círculo, y no voy a decir ni vicioso ni virtuoso, digo de retroalimentación, en el cual a medida que las prácticas van cambiando los procesos y así sucesivamente, y los cambios se van haciendo procesualmente. Ninguna cultura de un día para el otro se levanta pensando una cosa diferente de la que pensaba el día anterior, sino que en un proceso de construcción se van cambiando los pensamientos, ¿sí? Dentro de esta visión, ay, disculpen, esto es una casa y está ladrando mi perro que le cerré todo, pero bueno. Es por eso que lo que queremos empezar es a tener un ojo crítico, un ojo abierto, un observar las situaciones desde los lugares en donde no las estábamos mirando antes. Los ingleses a eso le llaman pensar afuera de la caja, es decir, ensayar otros modos de pensar las cosas, ensayar otros modos de analizar las cosas, tal vez no tan lineal, tal vez más con un pensamiento más abierto o más creativo, tal vez con una tormenta de ideas al principio, de otra manera. Fíjense, a mí me encanta, así como me gustan los ejemplos, me encanta Kino. Y fíjense, si tuviéramos que modelizar por cómo están, pensaríamos que el señor que está abandonado en la isla está deseoso de volver a un lugar diferente en donde el mundo, entre comillas, lo abandonó involuntariamente. Y sin embargo, fíjense lo que pasa. Llegan estos soldados, parece que muy bien equipados y entrenados, muy observadores. Fíjense cómo mira la caña de pescar sospechosamente. Y entonces el señor les pregunta y les dice, yo no tengo armas de ningún tipo, pero ya que vinieron hasta acá, yo quisiera pedirles que me lleven de nuevo a la civilización, si es que la civilización aún existe. Y entonces el
jefe de los soldados le dice, pero claro que existe, si nosotros somos la civilización. Entonces el señor, bueno, dejémoslo ahí, dirían los chicos, o sea, para una civilización como esta, la que vos entendés como civilización, yo no la quiero. Bueno, en ese punto estamos, analizando cómo es la civilización, cómo es el paradigma con el que observamos las cosas y ver si queremos eso o queremos que el paradigma sea uno nuevo, ¿sí? Hoy nosotros nos encontramos como sociedad global, local y regional, porque en cada lugar hay desafíos diferentes, pero nos encontramos en un momento de quiebre. Como les decía, el momento de quiebre no es una epifanía, es decir, a nadie va a despertar de un día para el otro con las soluciones a todos nuestros problemas. Estas crisis son procesuales, son momentos de duración en el tiempo que obligan a parte de la sociedad a repensar claramente el modo en que se habita el mundo. Un paradigma es claramente eso, un modo de habitar, es decir, yo con el modo de habitar pienso cuál es el rol de la naturaleza del ser humano, de los animales, de la producción, de consumir, de no consumir, de trasladarse, de vivir, de educarse, de hacer sociedad. Eso es habitar el mundo. Bueno, en este momento estamos en ese punto de quiebre en el cual estamos buscando un nuevo modo de habitar, es decir, un nuevo modo de pensar el mundo como lo veníamos pensando antes. Eso quiere decir que en este mismo momento hay mucha gente que se está preguntando lo mismo que nos estamos preguntando nosotros. Nos estamos preguntando si este es nuestro momento, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo lo vamos a construir? Y les digo que dentro de lo que es el sistema complejo, nosotros como docentes tenemos un arma enorme. Muchos de ustedes deben haber visto la película Cadena de Favores, en la que el nene en un proyecto de lo que ellos llamarían como que fuera ciencias sociales, le plantea al profesor que si cada persona hiciera 3 favores a otra persona sin esperar que el favor que se le hace sea retribuido a la misma persona, se podría formar una red en el cual el efecto de esos 3 favores multiplicados cambiaría la vida de muchas personas. Desde el pensamiento complejo, eso se llama efecto mariposa, es decir, un sistema complejo al cual yo no puedo prever cuáles van a ser las interacciones de mis acciones, pueden multiplicarse de maneras que yo jamás pensé. Y la película termina mostrando que las 3 primeras acciones del nene se multiplican en un valle completo de velas que habían sido todas las personas a las cuales había llegado la acción de 3 primeros favores solamente. Bueno, nosotros estamos en la misma posición adentro de un aula. Nosotros tenemos esos 3 primeros favores, que en nuestro caso son acciones educativas, que pueden producir a través de nuestros alumnos una multiplicación de esa acción educativa a lugares en los que nosotros no tenemos ni idea dónde pueden llegar. Podemos tocar vidas y podemos cambiar pensamientos, acciones y modos de habitar desde el aula. Y eso, tener la conciencia del poder que tenemos desde ese lugar, es magnífico por un lado y hay momentos que aterrador por el otro, porque realmente es un poder enorme el que tenemos. Y no es en relación a, es un poder, pero no un poder como, ay, qué poderoso que soy, sino que de verdad tenemos la posibilidad de cambiar en algo el pensamiento y el modo de habitar de otro. Hoy nos encontramos con la vida partida, con la cabeza partida, con la situación nuestra partida a niveles insospechados, es decir, a distintos niveles de análisis, desde nuestras vidas particulares hasta lo que es el sistema global,
estamos otra vez en ese lugar, pero también tenemos otro problema. También nos apremia el tiempo, es decir, en esta crisis ambiental en la que estamos no solo implica poder develar cuáles pueden ser las acciones que vamos a tener a futuro, sino que el tiempo no nos está esperando, es decir, todas las acciones que tomemos muy bien pensadas tienen que ser tomadas de manera definitiva, es decir, tenemos que empezar a cambiar y empezar a cambiar en serio, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos repensando cuando pensamos en el ambiente, en la educación ambiental, estamos pensando en esto, en la habitabilidad del mundo, en cómo hacemos sociedad, de qué manera respetamos los derechos de los demás como ciudadanos, de la naturaleza, de qué manera nos relacionamos con la naturaleza como entidad y como sujeto de derechos, no como un supermercado, entre comillas, en donde vamos a buscar lo que necesitamos con total desidia y con total falta de responsabilidad con nuestras acciones. Y en este punto es donde entra el tema de la visión compleja del mundo. Cuando nosotros entendamos que así como en el aula, cada acción que hagamos, positiva o negativa, va a traer consigo una área de expansión imprevista, es que vamos a ser mucho más conscientes de las cosas que hagamos. Desde lo que es el Manifiesto por la Vida, que ya tiene muchos, pero muchos años, y estamos hablando 20 años después sobre lo mismo, es por eso que les digo que los procesos culturales llevan tiempo, pero nosotros somos los que somos responsables éticos de seguir llevando adelante este proceso, es que parte de lo que tenemos como visión del mundo es esta visión que yo les decía al principio, que tiene que ver con comprender, que tiene que ver con analizar, que tiene que ver con tratar de pensar, de poner en un pensamiento finito, como uno tiene como ser humano, un espacio, ambiente global inconmensurable hoy para nuestros pensamientos. Siempre el hombre ha intentado comprender como para sentirse, entre comillas, como un poco más tranquilo y para poder tener algún tipo de previsión hacia el futuro. Con la evolución hemos ido teniendo posibilidades de prever algunas cuestiones y otras no, y otras aún previstas y aún no solo previstas, aún en el correr del momento que estamos viendo que las acciones están yendo por mal camino, por otras cuestiones que en este momento no vamos a analizar, se siguen haciendo de la misma manera, ¿sí? Entonces, esto que estamos buscando, que Lev le llama una nueva racionalidad social, yo lo he bautizado un nuevo modo de habitar. Es decir, este nuevo modo de habitar y de comprender el mundo tiene que ser un modo en el cual el ser humano se encuentra en el mismo nivel que todos los otras entidades de la naturaleza. Es decir, el ser humano deja de ser el centro, deja de ser la razón por la cual el mundo gira. Se pone a la altura de todas las otras entidades naturales y tiene que empezar a gestionar esa nueva habitabilidad de una manera responsable. Porque si se supone que somos, entre comillas, los seres pensantes dentro de este mundo, no nos estamos comportando a la altura de las circunstancias. ¿Qué es lo interesante de la primera cosa interesante de un sistema complejo? Es que un sistema complejo no es un sistema cerrado. ¿Qué quiero decir con eso? No es un sistema que tenga una frontera finita y cerrada, sino que es un sistema que va a intercambiar con el ambiente. Cuando hablamos de intercambiar, como que lo sintetizamos a intercambio de energía, pero esa energía va a estar expresada en diferentes cuestiones. Va a ser energía calórica, va a ser alimento, va a ser movilidad, va a ser un montón de cuestiones, pero básicamente en el fondo van a ser intercambios energéticos de ese sistema con el contexto o con el entorno de ese sistema.
Cuando un sistema abierto deja de intercambiar con el entorno, quiere decir que ese sistema dejó de funcionar, o lo que es lo mismo, se murió. Nosotros como seres humanos somos un sistema abierto. Nuestro cuerpo es un sistema abierto. Estamos, por más que tengamos un límite físico observable, estamos todo el tiempo intercambiando energía con el entorno, todo el tiempo. En el momento en que dejamos de intercambiar energía, quiere decir que nos morimos, ¿sí? Por eso es muy interesante pensar también desde el modo del análisis que un sistema abierto nunca está en equilibrio, porque el equilibrio implica la muerte. Cuando yo me equilibro, piensen en física y en química, que todo el tiempo una membrana es una frontera permeable que está todo el tiempo intentando que las dos sustancias, las dos energías o lo que fuere de un lado y del otro lleguen al equilibrio. Bueno, cuando llegamos al equilibrio como sistemas abiertos, como seres vivos, nos morimos. Estamos todo el tiempo tendiendo al equilibrio, pero nunca alcanzamos el equilibrio hasta el momento de la muerte. Ténganlo en cuenta para pensar también que cuando veamos un sistema que nos parece que en el momento es como caótico, es esa interacción del sistema entre alcanzar el equilibrio y desequilibrarse lo que lo mantiene continuándose. Eso quiere decir que el sistema no tiene una lógica, el sistema tiene una lógica perfecta. Y ese ida y vuelta entre caos y equilibrio perfectamente sincronizado es lo que hace que el sistema continúe. Bueno, estoy teniendo, me aguantan un segundo, que estoy teniendo un problemita con mi... Bueno, disculpen, son cosas que pasan. Ahora ya develé dos partes del dibujo. Si yo estuviera mirando a estos dos señores que están en esa especie de escalinata, con uno con una cara de susto y el otro con una cara de pararlo, lo primero que observaría es que estos dos señores están en dos tonos de negro diferentes, que son como que fueran mellizos, pero están en dos tonos de negro diferentes. Si yo veo solo eso, podría decir que son una persona que se murió, la que está atrás, que tenía un hermano y lo está buscando y el otro lo está buscando. No sé, puedo pensar un montón de cuestiones. Pero yo estoy viendo de esa imagen solo un pedacito. Cuando yo pongo una lupa y observo una problemática ambiental y me centro demasiado en una sola cuestión, sin observar todas las otras cuestiones que le están acompañando, corro el riesgo de sesgar la observación. Como seres humanos, siempre tenemos el peligro de caer en el sesgo, porque el ser humano se siente confortable o cómodo cuando analiza cosas que entiende o cuando lee cosas con las que está de acuerdo. Es decir, el estar en la zona de confort como ser humano, aún en el conocimiento, se llama sesgo cognitivo. Nosotros lo que tenemos que tratar es de luchar contra ese sesgo cognitivo para poder tratar de observar más allá de solo lo que yo conozco, porque el mundo no se termina en lo que yo conozco. Entonces, si abro un poco más la imagen, veo que ahí hay un señor que tiene un halo que es triangular, que podría ser San Pedro,
podría ser el mismo Dios que está firmando un libro. Y ahora lo que vemos es, si ese es Dios que está firmando un libro, la cara de pánico del Señor que está abajo no se condice con Dios haciendo cosas cuando se supone que Dios es bueno y hace cosas buenas. Entonces creo que nos estaría faltando un invitado a esta mesa que se soslaya por el costadito que hay otro libro al lado. Y si abrimos el panorama, vemos que se me despelotó todo el video. Bueno, estamos con problemas Houston y se los paso así lo ven. Al lado, quien está es el diablo. Dios y el diablo han hecho un acuerdo y el Señor no sabe cuál es el acuerdo que han hecho Dios y el diablo, pero parece ser que ese acuerdo que han hecho Dios y el diablo es conocido por todo el mundo, porque fíjense que hay muchos periodistas ahí. Y el acuerdo parece ser que está muy bueno para los que están haciendo el acuerdo, porque tanto el diablo como Dios están contentos y tanto los ángeles como los diablitos también están contentos. ¿Y qué es lo que le pasa a este hombre que está tan preocupado? Bueno, realmente no sabemos por qué. Porque ese hombre que está tan preocupado, está preocupado por lo que está sucediendo, pero no sabe efectivamente qué pasa, ¿sí? De alguna manera y en algún punto, cuando nosotros nos enfrentamos a una problemática ambiental, estamos un poco como este hombre. Sabemos que algo está sucediendo, pero la letra de lo que está aquí adentro no la conocemos bien. Para suerte de este señor, eso era solamente un sueño. Nosotros no vamos a estar soñando cuando hagamos los análisis de problemáticas ambientales, sino que lo que vamos a estar haciendo es tratando de develar cuál es esa letra o parte de esa letra que está en los libros y qué es lo que está en el revés de la trama de un sistema abierto y lo hace funcionar y no lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, hay un señor muy conocido, sociólogo francés, Edgar Morin, que decidió que tenía que estudiar de qué modo esos sistemas complejos y abiertos que eran tan difíciles de develar, tan difíciles, y que cuando uno tocaba una parte se disparaba para cualquier lado, y que tenía tantas variables y que ni siquiera podíamos descubrir, aún teniendo la idea de por dónde iba algo, efectivamente comprobar científicamente por dónde iba la cosa. Entonces empezó a pensar que había que analizarlos desde otro lugar e intentar descubrir, no describirlos como solemos hacer. Nosotros siempre intentamos enfrentarnos a algo, ponerle un nombre y describirlo. ¿Por qué? Porque nos hace sentir tranquilos. O sea, el ser humano intenta sentirse tranquilo con su pensamiento, hacer que su pensamiento sea como abarcativo y sea predictivo, por eso todas las leyes científicas, y eso nos hace sentir en paz. Entonces, lo que dice Morin es, no vamos a poder explicar completamente estos sistemas abiertos, pero tal vez podemos develar cuáles son algunas de las relaciones que se establecen y de qué modo se establecen estas relaciones para que estos sistemas sean como son, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que dice Morin es que si nosotros observamos los elementos por separado, nada nos dicen los elementos del sistema. Para poder saber cómo funciona el sistema, debemos ver los elementos dentro del sistema. Este es el típico análisis del ejemplo de que no podemos saber qué le pasa a la pobre rana del laboratorio, despanzurrada en un laboratorio, sino que tenemos que ir a observar la rana en dónde vive y ver cómo vive la rana, ¿sí? ¿Qué es otra cosa que dice? Dentro de estas relaciones establecidas adentro de los elementos, cada elemento tiene una especialización dentro del sistema, ¿sí?
Pero, como lo que más importante es el sistema, hay momentos en que si alguno de los elementos disfunciona o desaparece, parte de los otros elementos pueden tomar la tarea a cargo y refuncionalizar el sistema. Tal vez no con la misma efectividad que antes, pero sí sirviendo para que el sistema siga adelante, ¿sí? Y que esto que hablábamos antes de las inclusiones y de las reestabilizaciones son cosas que en los sistemas no son normales, pero que son habituales, o sea, pasa por la cuestión de sostener el sistema con la funcionalidad existente, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, es una planta que uno la tiene afuera, que necesita mucho sol para crecer y que va a dar una forma determinada típica. Si yo saco esa planta, que es un sistema abierto, acuérdense que intercambia con el ambiente, y la pongo adentro y no recibe el sol que tiene que recibir, yo voy a empezar a observar que esa planta va a empezar a crecer con unos entrenudos largos, que su color va a disminuir porque va a disminuir la epidermis para poder captar hasta la última luz que haya en ese ambiente donde no tiene luz, y va a cambiar su fenotipo, va a cambiar su forma, no va a ser tan efectiva, pero va a seguir viviendo, hasta un punto en el cual el sistema no se pueda sostener más. Pero mientras tanto, este sistema abierto va a hacer todos los cambios posibles para generar una continuación de ese sistema, ¿sí? Y que todos estos sistemas son como redes de sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas, ¿sí? Estos sistemas abiertos y este análisis de lo complejo en realidad es el análisis de las leyes de organización de todos los seres vivientes, ¿sí? Por eso les decía al principio, nosotros somos, como seres humanos, sistemas abiertos. Y acá vamos a hacer un leve recorrido, que es lo que les hablaba desde hoy. El pensamiento moderno, que fue un quiebre respecto del pensamiento anterior, ¿en qué sentido? A partir de la modernidad empezamos a pensar tratando de sacar el sesgo de lo religioso en el pensamiento, ¿sí? O sea, es el primer momento en que se da el salto de lo que se llama del mito al logos, que es una evolución en el pensamiento histórico del ser humano, y es un momento en el cual desde ya los estudios que venían haciendo científicos durante la Edad Media, de la forma en que los venían haciendo más sistemáticos, porque piensen que en todas las culturas hay producción de conocimiento, pero que está mediada por otro proceso para el descubrimiento de esos conocimientos. No es que en otras culturas en que no tienen pensamiento científico determinado y con regla y qué sé yo, no hay producción de ciertos conocimientos. Son conocimientos culturales y que se rigen por otros procesos, ¿sí? Pero que muchos están sesgados por cuestiones de esto del mito al logo. En la modernidad es cuando se hace la explosión de la lógica propia del pensamiento, pero también se hace con la lógica de la modernidad, es decir, con todo ordenado, con una variable, pensando que cada vez que yo voy a hacer algo y lo practiqué varias veces y me salió de esta manera, todas las veces va a salir de la misma manera. Para algunas cosas sí funciona, pero para otras cosas no funciona. Entonces, esta visión, si bien es una evolución enorme respecto de lo anterior, es una visión para hoy, una visión cerrada o una visión incompleta, ¿sí? Sobre todo porque en este afán del hombre de despegarse de la subjetividad en la que estaba culturalmente atrapado con el otro tipo de pensamiento, con sesgos más religiosos, se produce un efecto boomerang y que no quiere saber nada con la subjetividad. Cree que es absolutamente objetivo, que lo observa desde un lugar de la objetividad total. Y eso sabemos que no es así, que hay lo que se llama, como les decía hoy, sesgo cognitivo, que uno observa desde sus creencias, desde sus pensamientos, desde sus paradigmas. Siempre, cuanto más abierto uno es, más posibilidades de observar asertivamente uno tiene, ¿sí? Por el otro lado, evolucionando un poco más, llegando un poco más, pasando
de la modernidad un poco más, empezamos a ver que no, que nosotros como observadores científicos de distinto tipo no somos objetivos absolutamente en nuestros análisis, sino que hay una cuota de subjetividad y que estamos inmersos en la realidad que estamos analizando y que eso es un punto más que debemos tener en cuenta porque si no cometemos el error de dar por sentada la objetividad de las observaciones. Y esto nos va a cambiar el modo en que estamos viendo el mundo. Me voy a tener que apurar porque... Y lo que estamos proponiendo hoy, que tiene que ver con esto de la educación ambiental, es darnos cuenta que dentro de lo que es el pensamiento complejo, nosotros estamos en una realidad, inmersos en una realidad, que esta realidad está todo el tiempo provocando una interacción con todas las partes, que somos parte, nosotros somos un sistema abierto dentro de otro sistema abierto, dentro de otro sistema abierto, y somos parte de la cosa metidos adentro, y aún así podemos observar de manera responsable y sobre todo, acuérdense que nuestro rol es educativo, no vamos a hacer análisis de problemáticas ambientales desde un lugar científico solamente para analizarlas, sino que van a ser nuestros insumos para poder enseñarle educación ambiental a los alumnos, ¿sí? No pierdan de vista eso. Entonces, en esta idea de esta relación, tenemos un compromiso personal con esto que hemos iniciado, que es esta relación con nuestros alumnos dentro de este cambio de paradigma. Y voy a traer a colación, y después sí voy a ponerle aceleración, a una cosa que decía Paulo Freire. Paulo Freire habla de palabras verdaderas, y traigo traigo esta cita porque creo que de verdad el ser humano mediatiza sus acciones a través de palabras. Las palabras son esa cantidad de letras asociadas que hacen que algo, al tener nombre, pase a ser parte de nuestro cosmos. Nada que no está nombrado tiene entidad dentro de la cultura, porque las palabras son los que hacen, como si fuera una magia, hacer aparecer algo, o por el nombre hacerlo aparecer de tal o cual manera. Y lo que dice Freire es que la palabra es acción, es decir, nosotros debemos siempre desde el aula con nuestros alumnos, a nuestros alumnos les debemos palabras verdaderas. Una palabra que sea responsable en la reflexión y responsable en la acción. Que ambas, acción y reflexión, estén tramadas en una red que sea absolutamente sincera para con nuestros alumnos, para poder transformar este mundo que estamos queriendo enseñarles a transformar. Es por eso que, y vamos rápido, lo que dice este señor que está en el atrio, y por eso es muy importante decir las cosas y cómo decimos las cosas, y cuando decimos las cosas lo que decimos no es inocente, toda educación es política y eso tenemos que tenerlo en cuenta, política, es decir, toda acción es política y toda educación es política. Y este señor dice, siempre les dijimos muy claramente que nosotros vamos a salir de la crisis económica. Y es lo que ha sucedido. Nosotros hemos salido de la crisis económica. Y sin embargo, se nos acusa de engaño. ¿Engaño a quiénes? ¿Alguna vez le dijimos a ustedes, nosotros vamos a sacarlos de la crisis económica? Entonces, es muy importante también cuando hablamos de nuestros alumnos, ¿quién es el otro? ¿Quién es el nosotros? ¿De quiénes estamos hablando cuando analizamos algo? ¿Dónde nos paramos a ver las cosas? ¿Cuál es el mensaje que comunicamos? Es muy importante ser responsable desde lo ambiental del mensaje que estamos dando, porque como les dije hoy, todo nuestro mensaje se multiplica a través de nuestros alumnos con todas las redes que nuestros alumnos tengan. Es por eso que a esta dimensión ambiental que tiene todo lo otro que tenía, que fuimos construyendo, le vamos a agregar esta dimensión de la palabra verdadera. Esta palabra verdadera que interactúa con el otro, teniendo en cuenta al otro como un ser importante en esta construcción que hacemos, es la cuarta dimensión, que es esta dimensión ambiental.
en el cual tenemos que empezar a pensar que esta dimensión ambiental tiene saberes ambientales. Y dentro de estos saberes ambientales van a estar todos los conocimientos formales, todos, pero van a estar integrados también todos los conocimientos no formales de los cuales ya hablamos, y también van a estar, y por eso lo pongo, los franceses históricamente desde la Edad Media hablan de lo que se llama savoir-faire, que es lo que se le enseñaba al aprendiz de un oficio, es decir, aparte de los conceptos, a un aprendiz se le enseñaba cómo hacer las cosas, y nosotros a nuestros alumnos lo que les vamos a enseñar hoy es qué hacer, cómo procesar, cómo utilizar, cómo pensar afuera de la caja los conocimientos formales y no formales. Porque si a nuestros alumnos hoy, que tienen disponibilidad de información, le queremos enseñar a memorizar información, vamos a mandarlos a matar un león con un cuchillo de serrucho. Nuestros alumnos hoy tienen que saber qué hacer con esa información, cómo usarla, cómo transformarla, cómo combinarla, cómo producir con la información que tienen, porque la información la tienen al alcance de la tecla del Google en la computadora o en el celular, pero con la información pelada no hacemos nada. Hoy nuestro rol es enseñarle a nuestros alumnos esencialmente la tan consabida frase de enseñar a pensar. Hoy a nuestros alumnos les tenemos que enseñar a pensar en movimiento. Son acciones en movimiento, combinar, recombinar, transformar, proyectar. Nuestros alumnos, hoy ese es su desafío, ¿sí? Esto ya lo estuve diciendo, por eso lo paso. Quiero puntualizar en lo de los principios y vuelvo a lo mismo. Morén no pretendió nunca describir el sistema, no pretendió nunca decir esta relación se establece de tal o cual manera, porque en cada sistema abierto las relaciones se configuran según las metas que tiene que llevar adelante el sistema. Siempre el sistema va a estar configurado con los elementos, las relaciones y las metas. Entonces esto no es descriptivo, sino que es como de análisis, pero de análisis interno de funcionamiento, pero no va a darme las características específicas de cada sistema, sino me va a ayudar a entender por qué funciona y por dónde le tengo que encontrar las partes. Y si uno se pone a analizar, es muy, pero muy concreto. Espero que ahora me funcionen las imágenes. Fíjense, y esto lo paso rápido, fíjense, este señor es el presidente de los Estados Unidos, como verán, es el Salón Oval. Y este señor está muy preocupado. ¿Y por qué está tan preocupado? Porque este señor, para poder seguir siendo el presidente de la mejor nación del mundo, no solo tiene que hacer bien su trabajo adentro de su país, tiene que intentar hacer que nadie más pueda llegar a ser primero, y eso es un trabajo arduo. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad, y esto es así, dentro de un sistema abierto, la relación se establece entre las partes y el todo en un funcionamiento. Las partes solas no me dicen nada. Es esa relación que se establece entre la parte y el todo lo que da funcionamiento al sistema y al revés. Y esta es otra cosa que es, le voy a dar un ejemplo práctico, biológico, porque es lo que yo más conozco. ¿Qué es lo que dice Morén en este principio hologramático? Lo que dice es que en cada parte del sistema se encuentra la información del todo. Quiere decir que en cada única parte no, que hay como una memoria sistémica. Es decir, si yo hoy con el tema de los desmontes o las quemas, voy a un lugar en donde hubo un arrasamiento de un sistema, y yo sin intervención dejo que ese sistema en su momento y en su tiempo se regenere, dentro del sustrato del suelo hay todo un banco genético con una información genética, con una cantidad de semillas que son de especies pioneras que van a armar un nuevo ambiente para que las otras crezcan, y ese sistema tiene una información que va a reproducir otra vez el mismo sistema empezándolo de nuevo. Eso es lo que dice Morén. Morén dice que hay una
memoria sistémica que puede reproducir los sistemas dentro de, del sistema mismo, y esto es lo que permite la supervivencia del sistema a largo plazo. Y otra de las cosas, esta y la que vienen están relacionadas y estas son las que a más bolilla le tenemos que dar. Tanto el principio de retroactividad como el principio de recursividad tienen que ver con entender el sistema como no lineal. Es decir, si yo hago algo acá, pasa esto y después pasa esto. No, señores, no es así. No hay una sola cosa que va a mediar. En el medio de esto va a haber otras causalidades, va a haber otras variables. Entonces, en un sistema abierto no hay causalidades lineales. No las busquemos porque no están. Ni siquiera hay un punto de partida muy claro ni un punto de llegada muy claro, sino que es un proceso en el cual nosotros, y observemos esto, estamos entrando. Es como si ustedes pensaran que desde una punta a la otra se está reproduciendo una película y nosotros entráramos y abriéramos una ventana en el medio de la película. Esa es nuestra ventana de observación de una problemática ambiental, por lo cual podemos en algún momento buscar alguna especie de origen o generación de algo que está sucediendo, pero no hay un punto de origen como nos hemos planteado en otros momentos, ¿sí? Es lo mismo, y esto es lo que les decía, dentro de este proceso, estos estadios intermedios de efectos y productos son productos y efectos para nuevos otros procesos que se desencadenan a medida que el proceso está funcionando. Y esto es lo que a mí más me gusta personalmente. El sistema se sostiene porque es diverso. Un sistema homogéneo tiene mucha menos resiliencia. La base de un sistema abierto que va a tener que intercambiar con el afuera es la existencia de lógicas que están contrapuestas, que se excluyen, pero que funcionan porque son las que en el total le dan resiliencia al sistema. El sistema sobrevive por esta coexistencia interna, ¿sí? Y esto ya lo hablamos, y hago hincapié, somos parte de los sistemas que analizamos. No nos podemos sacar absolutamente el sesgo cognitivo, pero tenemos que luchar por salir del sesgo cognitivo de nuestro pensamiento. Tenemos que abrir el paradigma de donde estamos mirando y tratar de observar las otras miradas que están coexistiendo en ese lugar para poder, entre todas esas miradas, construir una mirada que sea producto de ese intercambio entre todos, ¿sí? Es decir, vuelvo, no es que estamos adentro de él, somos, ¿sí? Nosotros somos parte del sistema, somos sujetos del sistema observando el sistema. Y finalmente, que es genial y que se junta con lo de las lógicas contrapuestas. Ningún elemento o ningún sistema de sistemas puede sobrevivir por sí mismo. La autonomía del sistema depende de la relación en red que tiene con otros sistemas. Un sistema solo está destinado a perecer, porque es en el contexto y en la relación con otros sistemas en el que sostiene sus propias energías de intercambio. No hay posibilidades de pensar en un sistema aislado, porque si decimos que el sistema está aislado y no intercambia energía con el afuera, retomando, está muerto. Por lo cual los sistemas solo logran desarrollarse y ser autónomos en interdependencia con otros sistemas. Por lo cual, volvemos a hacer como un resumen. Lo importante desde la teoría de la complejidad es pensar en red. El religar es una traducción de hace 30 años, pero no la quise sacar porque es la palabra que usa Morin. No, bueno, Morin no, su traductor, porque leemos a su traductor y no leemos a Morin. Imagínense cuál es la complejidad. Morin escribe en francés, su traductor traduce y nosotros leemos a Morin a través de la óptica del traductor que tradujo del francés. El traductor eligió la palabra religar, hoy creo que elegiríamos la palabra red,
que va un poco más allá que la palabra solo religar, que tiene que ver con atar. Me parece que la palabra red le otorga a esto la idea de un vínculo, pero no con una atadura, sino con una libertad. Es decir, esa red funciona como multiplicadora y no como cerrada, ¿sí? Y en este armar redes está esto que decíamos. Hoy estamos frente a esta crisis procesual en el cual tenemos que buscar nuevas maneras de habitar de manera responsable, ¿sí? Y esto lo voy a dejar suspendido porque si no, ya me fui. No sé, Cristina. Hola Miri, muchísimas gracias. Excelente tu clase, muy claro. Hay preguntas, te cuento, que vamos a responder al final. Bueno, la idea con esta propuesta de Miri fue inclusive ir, como le decíamos ayer, cada clase les va a aportar categorías, categorías para ir construyendo. Acaba de decir Miri, una apertura para ver, uniendo eso con lo que nos decía Héctor ayer, desatarse para aprender. Nos dice Miri, salir del sesgo cognitivo. Y nosotros decíamos ayer, es necesario dejar de mirar un conocimiento fragmentado en disciplinas. Tenemos esta idea de unión entre el partes y el todo. Y decía Miri, siendo parte de los sistemas. Como nosotros decimos, el ambiente no nos rodea, nosotros somos parte. Esta es la idea de la lógica en la construcción de la categoría. Y después, sobre todo, rescatamos esto último que nos acaba de decir, de la lógica dialógica. Decíamos ayer que no es posible cambiar la relación entre la sociedad y la naturaleza, poder construir una nueva forma de estar en nuestro mundo y de habitar nuestra casa común, si no es desde un diálogo común, de un diálogo de igual a igual. Y en esta mirada, poder entender que la mirada clásica de la modernidad precisamente está en la base y es el germen de la crisis ambiental que tiene su origen en nosotros conocer, separados, escindidos de la naturaleza. Desde este lugar escuchamos ahora a la licenciada Irene Aguer de la UADER, de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de Gualeguaychú, quien nos va a empezar a conversar acerca de las problemáticas ambientales. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles la presencia un sábado a la mañana y también agradecer a Cristina y a la Dirección de Educación Superior la invitación a participar de este postítulo que, bueno, creo que es importante que se den estos espacios y es una celebración también de estos encuentros que nos permiten de alguna manera detenernos un momento a pensar nuestra práctica, nuestras prácticas docentes y también a nosotros mismos en nuestros modos de habitar este mundo. Así que muchísimas gracias. Voy a tratar de compartir la presentación. También pedirles disculpas de antemano, porque también tengo perros, así que pueden salir en algún momento. Ahí, esperen que hacer algún comentario. A ver que no la encuentro la presentación. A ver. Presentar. Aprovecho para recordarles, por favor, que realicen las preguntas, que los tutores de ustedes están en este momento anotando las preguntas para hacerle a las disertantes. No encuentro la presentación, no sé por qué.
no me da la opción de presentar desde mi computadora. Me abre Chrome nada más. Acá, ahora sí. Ah. Ahora sí. Ahí se está viendo. Sí, está empezando a presentar. ¿Sí? Bueno, continuando con lo que comenzó Miri, del pensamiento complejo y las problemáticas ambientales, yo voy a trabajar un poco la temática esta de las problemáticas ambientales. Y para comenzar, cada vez que comienzo un tema, y seguramente muchos de ustedes también lo hacen, bueno, como tratar de repensarlo en uno, qué imágenes se vienen a nuestros pensamientos, a la cabeza, cuando hablamos de un concepto, como qué ideas previas tengo, y además de hacer eso, o sea, hubiera estado bueno también tener la posibilidad de la interacción, de poder charlar un poquito con esto, pero ante las circunstancias voy a responderlas yo a la pregunta. Y también lo que hice fue poner en Google problemáticas ambiental y a ver qué imágenes, si coincidían con las que yo tenía o no, a ver qué imágenes me aparecían. Bueno, en realidad muy semejantes. Perdón que interrumpa, si podés reducir un poquito el tamaño de la imagen para que ingrese mejor. Sí, por favor, porque no se ve nada. Tengo que ir, no puedo hacer la presentación, no sé cómo se reduce. Ahí está bien, si lo dejas ahí se ve perfecto. Ahí, sí, déjalo pero ahí. no me quedan las animaciones. Bueno, entonces sin animación lo haré Sí, a la presentación. Salvo que haya otra forma, pero bueno, tampoco quiero que vayamos mucho en el tiempo con esto. Bueno, ¿qué imágenes? Y acá, por ahí, bueno, acá podría ser la imagen que me aparece en Google cuando pongo la palabra, las palabras problemática ambiental, el uso de agroquímicos, cambio climático, desmontes, contaminación, agua, suelo, basurales, contaminación de agua, suelo y aire, pérdida de biodiversidad, basurales a cielo abierto, y seguramente se les han ocurrido muchas otras, o muchas son semejantes a estas. Y después pensé, bueno, a ver, si yo tengo que trabajar estas temáticas en la escuela, ¿desde qué lugar, desde qué áreas científicas se trabajan generalmente? Y ahí también pensé desde qué áreas científicas generalmente, obviamente, caen ciencias naturales, ciencias de la tierra, ciencias ambientales, y qué materias, ¿sí? Espacios curriculares se asocian acá ponen educación tecnológica también, seguramente aparecen más, pero yo lo que puse acá fue como lo más común que ocurre, ¿sí? Y qué materias son las que van a predominar, que van a tener mayor jerarquía en ellas. Y seguramente la ecología, la biología, la geografía ambiental, física y química. Y el tratamiento de las problemáticas ambientales desde estos lugares, y que generalmente ocurren en las escuelas, es lo que es como una reproducción del pensamiento fragmentado y de la hiperespecialización que venía comentando Miri, y que ayer también en las clases se hablaron. Obviamente que si nos ponemos a trabajarlo desde, y seguramente muchos de ustedes están trabajando así, desde la complejidad y desde la educación ambiental,
seguramente van a tener el aporte de otros espacios o el trabajo en común, cooperativo de los otros espacios. Pero no es lo que se ve en las escuelas de manera, como es, general, sino las temáticas están más vinculadas a estas materias. Entonces, también seguía haciéndome preguntas y pensé en qué entendemos como problemática ambiental. Si hablamos de una problemática ambiental, ¿cómo la definirían? Y seguramente para esa definición usarían palabras claves, ¿sí? Como relación, actividad, bien natural o recursos naturales, y una comunidad. Entonces, y para definirla, seguramente estará presente la relación entre una actividad, una situación que es de origen antrópico, y un bien natural que se encuentra alterado y una comunidad afectada. Entonces, cuando pensamos en esto, vemos que está el hombre, está la cultura, ¿sí? Está la sociedad plasmada. Entonces, ¿por qué quedan fuera muchas veces estas áreas del conocimiento y predominan las áreas del conocimiento de las ciencias naturales o las tecnociencias también, que hablaban también de educación tecnológica? Entonces, si comprendemos esto, entendemos que una problemática ambiental es una problemática social. Y aquí podemos pensar, busqué acá ya busqué algunas definiciones que podía encontrar en la bibliografía. Y si algunos autores plantean distinciones entre problemas ambientales y problemas socioambientales, ¿sí? En alguna bibliografía vamos a encontrar que se diferencian. No es lo mismo hablar de problemas ambientales que problemas socioambientales. Esto es en alguna bibliografía. Siendo en el primer caso a las cuestiones relativas al desgaste que están sufriendo los recursos naturales. Y en el segundo caso, serían las problemáticas socioambientales, la incorporación de estas cuestiones a las comunidades directamente afectadas por los impactos derivados de un determinado proyecto. La primera postura ha sido discutida porque, según los autores, hablan de que no existe problemática ambiental sin la dimensión social. O sea, cuando hablamos, y en el concepto amplio de ambiente, cuando hablamos de lo ambiental, hablamos de lo social y es un concepto social. Sin embargo, estas definiciones siguen siendo incompletas y tomando al ambiente como algo externo, ¿sí? Sigue viéndose como una externalidad. Bien. Si consideramos entonces que los problemas ambientales son problemas sociales, una aproximación más acorde a la definición puede ser la definición de problemática social, que se trata de una situación conflictiva que afecta a una comunidad y que se refiere a aspectos fundamentales de su existencia y bienestar en un momento y un determinado lugar. Acá vamos completando más esta definición. Vamos a hablar de situación conflictiva, ¿sí? Y que afecta a una comunidad y al bienestar, y habla de un momento y lugar determinado, ¿sí? Lo sitúa y lo contextualiza.
Y acá retomamos el concepto de ambiente, el concepto amplio de ambiente, donde entra en juego la dimensión sociocultural, con sus diversos aspectos políticos, económicos, históricos, territoriales, y en la cual se destacan las interacciones e influencias mutuas entre todos estos componentes. Y volvemos a lo que planteaba Miri al finalizar su presentación, de esto de que somos, ¿sí?, parte del ambiente, somos el ambiente, y que tenemos esta interacción, esta interconexión. Y aquí, retomo, ayer se habló de Silvina Corbetta, yo voy a tomarme el atrevimiento de usar su definición para pensar las problemáticas ambientales, los conflictos ambientales, también en la escuela, y ella en su módulo, ustedes van a tener la oportunidad de escucharla, donde va a desarrollar mucho más este concepto del conflicto ambiental. Entonces, Silvina Corbetta propone trabajar con el conflicto ambiental. Dice, enseñar y aprender desde la pedagogía del conflicto ambiental supone comprender la cuestión ambiental como una construcción histórica atravesada por distintas esferas de lo social. Acá volvemos, economía, política, cultural, tecnología, jurídica, etcétera, donde lo ambiental, lejos de estar en una relación de exterioridad, es parte constitutiva y transversal de diferentes esferas, y por ende condiciona las prácticas sociales. Entonces, aquí ya completamos esta idea de problemática ambiental, donde entendemos que hay un conflicto que es producto de una relación, de un vínculo que hay entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, y que producto también de estos conflictos, como vimos en la primera presentación, cuando veíamos las fotografías, son producto de la actividad humana en este vínculo y que genera esta crisis ambiental, y este vínculo del extractivismo, de ver la naturaleza como un lugar de extracción y como Cristina generalmente plantea, de esa canasta de recursos donde soy el dueño y puedo hacer con ello lo que quiera, y bueno, y me controlo cuando veo de que eso puede perjudicar mi existencia. Entonces, en ese vínculo que se ha establecido, es donde se presentan estos conflictos ambientales. Entonces, una problemática ambiental, socioambiental, social, acá vamos a encontrar diferentes formas de nombrarla. Lo importante, más que nada, es tener en cuenta qué vamos a relacionar con este concepto, qué vamos a relacionar con la problemática ambiental, cómo la vamos a trabajar. Entonces, una problemática ambiental debe abordarse desde la complejidad, reconociendo diferentes cuestiones que ya estuvimos viendo, las biológicas, ecológicas, sociales, económicas, éticas, legales, y seguramente, y también algo que destaco de estos encuentros es que acá se encuentran presentes diferentes espacios curriculares. Ayer veía que ponían que había docentes de música, educación física, lo cual enriquece cada vez más, y seguramente van a ir pudiendo agregar las cuestiones que hacen a las problemáticas ambientales. El ambiente y el contexto social no son disociables. Estas problemáticas deben analizarse considerando los elementos involucrados e interactuantes, la reflexión
y el debate sobre la problemática no puede limitarse a una única mirada, que era lo que veíamos al principio, que es lo que planteé como lo que ocurre quizás en la escuela tradicional, a una única mirada, o científica, o social, o ambiental, o económica, o ética, ya que todas están involucradas. Se requiere el enfoque interdisciplinar y transdisciplinar que también se habló ayer. Deben analizarse teniendo en cuenta el contexto, espacio temporal y geográfico. Se debe caracterizar la trama de actores involucrados, ya que implica conflictos de intereses, o sea, ¿quiénes son los actores involucrados en estas problemáticas? Esto implica conflictos de intereses, identificación de voces, ¿sí? ¿Quiénes son los que reconocen la problemática ambiental? ¿Quiénes están involucrados directamente? ¿Quiénes indirectamente? También hay muchos silencios, voces calladas, ¿sí? Voces que sí pueden reclamar, gritar, y otras voces que son silenciadas. Y que los estudiantes pueden adoptar una postura que incorpore valores como la sustentabilidad ambiental y el derecho a la vida de las generaciones futuras. Bueno, ¿y cómo abordarlas? ¿Cómo trabajarlas? Acá van a encontrar que yo puse modificado de Mazzarini y Schnack porque hay un libro que tiene que es Educación de las Ciencias en Contexto Social, algo así me parece que es el título, que es interesante de cómo, me pareció interesante de cómo plantear estas problemáticas desde esta mirada compleja. Entonces, pensando y analizando, teniendo en cuenta una problemática, reconocer en ese mapa, realizar un mapa de cuáles son las dimensiones, los elementos que están involucrados. Bueno, acá está nombrado, cada problemática va a tener seguramente estos elementos de manera particular, ¿no es cierto? Dimensión social, económica, política, sociohistórica, sanitarias, ecológica. Y es importante destacar que no es solo describir los elementos que los componen, ¿sí? Porque si no es como que seguimos fragmentando, estamos reproduciendo la fragmentación. Si decimos, bueno, está este elemento, pero no entendemos esta interrelación, continuamos reproduciendo la fragmentación. Sino, no es solo describir los elementos que la componen, sino que la característica determinante de un sistema complejo es su interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen estos elementos en el sistema. Esta característica excluye la posibilidad de obtener un análisis por la simple adición de estudios sectoriales correspondientes a cada uno de los elementos. Bueno, entonces a este lo nombran mapa de la complejidad de la problemática. Yo lo adapté para esto, pero la idea es extraída de ahí. Otra es la trama de los actores intervinientes. Y acá reconocer cuáles son los actores intervinientes en estas problemáticas. La comunidad científica, ONGs, población susceptible o afectada, instituciones educativas, privados, como pueden ser empresas, gobernantes, etcétera. También estos pueblos originarios, o sea, esto puede ampliarse y trabajarse de acuerdo a la problemática particular que se esté trabajando. Entonces, tener en cuenta, como decía anteriormente, también esto de que cuáles son las voces que se callan, cuáles son las voces que están presentes, cuáles tienen más fuerza, más poder. Entonces, poner esta trama en evidencia pone en tensión las cosmovisiones de diferentes culturas, el modo en que nos vinculamos con lo natural, aspectos generacionales, entre otros. ¿Quiénes dicen lo que dicen? ¿Cuáles son los intereses? ¿Quiénes y desde qué lugar se da esa información? ¿Qué voces se callan? ¿Cuáles tienen mayor jerarquía? Sí, analizar
una problemática pensando, por ejemplo, solamente en la comunidad científica, voy a tener una parte, ¿sí?, de información. Ahí ponen, ahí se me fue el comentario, ¿desde dónde lo dicen? Sí, se pueden seguir haciendo preguntas, pero es esto de entender qué rol juega cada uno de estos actores, y también pensando de que hay una interacción. Y otra es, la que se plantea, es la dimensión educativa, donde tiene que existir sí o sí el diálogo de saberes, donde están los contenidos de las ciencias naturales, contenidos de las ciencias sociales, epistemología, ética, y acá también fui un poco simplista, pero para la ocasión de poder presentar, uno no puede poner todo en la presentación, pero sí en la biografía, y cada una de sus experiencias lo va a hacer, y también teniendo en cuenta el contexto cultural, saberes tradicionales, expresiones artísticas, saberes experimentales, ¿sí? O sea, la experiencia. Entonces, en la escuela, en la dimensión educativa, lo que se señala, lo que se subraya, es tener en cuenta este diálogo de saberes, que se genere la oportunidad del diálogo de saberes. Sino buscar ante una problemática una sola fuente de información, o tampoco desmenuzarle y decir, bueno, esto corresponde a las ciencias sociales, esto corresponde a las ciencias naturales. No, buscar la manera de que se encuentren entrelazadas, y a partir de estas, sí, diferentes miradas, poder encontrar una visión superadora y un análisis más complejo de la situación. Y pensando, y acá sí me parece importante subrayar esto de que pensando en estas problemáticas ambientales, en un enfoque pedagógico situado e interdisciplinario, este enfoque nos permite entablar el diálogo de saberes. Es necesario incorporar cuestiones locales o regionales, situadas, enraizadas en nuestra historia y en nuestra realidad. Y con esto retomo lo que se habló en la clase también de ayer, de esto de decolonizar el currículum, que las problemáticas ambientales vienen generalmente en un manual, y por más que hablen de problemáticas de la Argentina, por ahí está muy, que ayer se habló, digo esto porque ayer se habló, por ejemplo, de que vienen los manuales, lo del riachuelo, cuando a veces cruzamos para ir a la escuela, a hacer nuestras actividades, arroyos urbanos en nuestras ciudades, y ni siquiera tomamos noción de que, a veces no sabemos ni qué nombre tiene, ni dónde comienza o dónde termina, o sea, no conocemos nuestra geografía o nuestro contexto, y buscamos los ejemplos alejados. Entonces, poder trabajarlo, los problemas ambientales locales, donde nos sentimos nosotros y nuestros alumnos identificados, porque también en nosotros poder sentirnos parte de eso, de entender la problemática y de estar, de sentirnos, de estar más involucrado, también nos apasiona, y también nos permite transmitir esa pasión, lo cual es fundamental también para la educación, ¿no es cierto? Buscamos que las y los estudiantes se sientan motivados y encuentren caminos para apropiarse del saber para sus vidas, y que contribuya a su autonomía. Seguramente ustedes tendrán experiencias de trabajos de problemáticas ambientales que a veces las proponemos nosotros como docentes,
y muchas veces surge porque hubo un emergente, porque hubo una situación, o que los alumnos están hablando, los chicos están planteando sobre una temática, entonces está bueno también aprovechar esa posibilidad y retomarla, ¿sí? Entonces también esto hace que los alumnos se sientan motivados. Y bueno, y entender que somos sujetos históricos situados en una región, somos transformados y transformadores. Cada vez que intervenimos y movilizamos una situación, esta ya no será la misma, y nosotros tampoco seremos los mismos. Ahora yo voy a pasar a un ejemplo muy local de cómo se podría trabajar. Yo vivo en Gualeguaychú, así que vi que hay muchos de Gualeguaychú, así que van a conocer, y los que han tenido la oportunidad de venir, van a conocer el lugar en el que planteamos como ejemplo. Y surge este análisis a partir de investigaciones realizadas en el ámbito académico de la universidad, pero que tuvo un gran vínculo con diferentes actores sociales de Gualeguaychú. Así que quizás trabajamos en muchas escuelas, así que capaz que algunos de ustedes ha tenido la experiencia. Entonces, para comenzar a ubicarlos de cuál es el lugar, es la laguna, ¿sí? Una laguna urbana, que es la laguna del Parque Unzué. Muchos le dicen la laguna de los patos. Hablaba con Miri también respecto a este ejemplo, y me decía, bueno, digo, no se llama laguna de los patos, es la laguna del Parque Unzué. Bueno, eso también simboliza algo que no tenga un nombre propio. Entonces, esta es la laguna, que como ustedes ven es un área verde muy grande, que es el Parque Unzué. Es un parque público importante de la ciudad, donde hay acá, si llegan a ver en esta... Ustedes ven que mi cursor, ¿no es cierto? Yo porque estoy señalando y capaz que ustedes no ven más, ¿sí? Perfecto. Es un área, una reserva natural, que es un pedacito de monte entrerriano, el río Gualeguaychú, y del lado de enfrente está la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, acá también, para ubicarlas en la Argentina, Gualeguaychú y la laguna. Esta laguna, este espacio, es muy visitado por las familias de Gualeguaychú, sobre todo los fines de semana, donde la costumbre es ir con una bolsa de pan a llevarle a los gansos alimento, ¿no es cierto? Y miren cómo es que cuando comenzamos este estudio, fue en el año 2015, jamás hubiéramos pensado de que este espacio, por casi un año, hubiera estado cerrado a la posibilidad de visitantes, ¿sí? O sea, no, como en esta situación de pandemia. Y que creo que en el momento que empezó el estudio, la concepción, la importancia, la relevancia que le dábamos a los espacios naturales no es la misma que tenemos ahora. La importancia de estos espacios verdes, públicos, abiertos, no es la misma que seguramente nos genera ahora. La revalorización de ciudades con estos espacios en momentos de pandemia es un privilegio. Y que creo que, cobra otro sentido ahora. En este espacio la laguna fue muy, hubieron denuncias. ¿Por qué nosotros nos preocupamos? ¿Por qué es una problemática ambiental? Hubieron denuncias por parte de vecinos, algunos ambientalistas,
por los medios, las denuncias, sobre la contaminación en el agua de este espacio. Sobre todo en las épocas de estival, de verano, se sienten olores fuertes, se llena de algas, se ve verde, hay basura, etc. Y además es un lugar donde hay mucha diversidad al alcance de la mano, ¿no es cierto?, al alcance del vecino, de la urbanización, porque hay diversidad, hay especies exóticas, pero también hay especies nativas. Y en verano, sobre todo, vienen las garzas, hay unas garcitas migratorias que llegan en verano y nidifican en este espacio. Lo cual la gente en general, también estoy hablando, porque nosotros hicimos algunas encuestas y la mayoría hablaban de que la presencia de garzas afectaba la calidad de agua de las lagunas, porque cuando están las garzas se siente el olor, etc. Bueno, nosotros hicimos algunas investigaciones a lo largo del año, bueno, llegamos a algunos resultados donde veíamos que la calidad en sí no era afectada por la presencia de garzas, y que veíamos que por ahí había un desconocimiento de lo que son las especies nativas, de lo que era un espacio de nidificación, de migración, bueno, y otras cuestiones. Así no me extiendo tanto. Entonces, siguiendo con este mapa de la complejidad que habíamos planteado anteriormente, pensamos como problemática a trabajar la contaminación del agua de la laguna, y empezamos a pensar a ver cuáles son las dimensiones sociales. Bueno, hay un uso recreativo, contemplativo, hay identidad cultural, porque este espacio es muy usado, es reconocido, no son estos, a veces se crean espacios verdes en las ciudades y quedan un poco abandonados. Este caso particularmente no, la población de Gualeguaychú visita este lugar, es un espacio verde público. Dentro de la diversidad, de la dimensión ecológica, alberga biodiversidad, es un humedal artificial con funciones ecosistémicas, y también la economía podría pensarse en el turismo, ecoturismo, y bueno, acá solamente a modo de ejemplo se simplificaron en estas cuestiones. Por otro lado, la trama de los actores intervinientes, como es científicos, investigaciones científicas realizadas, ONGs, naturalistas, observadores de aves, visitantes y turistas, municipalidad, dirección de espacios verdes, y también está la dirección de ambiente, que están involucrados en este espacio, privadas. Acá un rescate porque ya no, pero en un momento empresas privadas se encargaban de alimentar los animales que se encuentran en la laguna. Y acá instituciones educativas, y yo agregué, a ver, voy a poder agrandarlo aquí, un trabajo, un material, no sé si se ve bien, que se hizo desde el Programa de Educación Ambiental hace unos años, que es un documento de apoyo a los lineamientos curriculares de la educación ambiental inicial, donde la laguna es uno de los lugares estudiados, trabajados por los docentes con actividades súper interesantes. Así que bueno, lo puse. Y entendiendo que cada participante no es neutral, tiene una historia y un vínculo afectivo e histórico con ese espacio. Y por otro lado, la dimensión educativa es de la contaminación del agua como problemática, contenidos desde las ciencias naturales. Estos van a depender, y están puestos acá a modo de ejemplo, pero van a depender mucho del nivel en el que se encuentren, de la escuela en que se encuentren, etc. Y van a poder trabajar diferentes contenidos curriculares, y bueno, pensando siempre en este diálogo de saberes, ¿sí? Y particularmente tomé una de estos elementos,
y es sobre pensar en la concepción del ambiente era predominante cuando se construyó la laguna. ¿Sí? La laguna del Parque Günsé tiene unos 40 años aproximadamente, capaz que algunos tengan recuerdos de cuando se construyó. En un primer lugar, fue una depresión que se originó cuando se construyó el puente que une la ciudad de Gualeguaychú con el parque, que atraviesa el río Gualeguaychú, y que casualmente encontré en un artículo del diario en el año 2010 que dice, hay una denuncia que se está abandonando esa laguna, que tiene que volverse a reactivar, entonces dice, antes era un humedal natural, la laguna Parque Günsé, la laguna del Parque Günsé. Fue una bella forma de cambiar un pantano, fíjense lo que dice, fue una bella forma de cambiar un pantano en una reserva natural para exhibir fauna autóctona de nuestra región y agrandar el paseo dominical. Entonces, esperen que hice lío, me parece así. Entonces, la laguna del Parque Günsé no es originariamente natural porque se genera, como les decía, a partir de la extracción de áridos para la construcción del puente. Y se generó un humedal. Y habla acá en este artículo, que no decía la firma, no decía quién es, pero puse ahí el link del artículo del diario, que dice, era un pantano, o sea, fue generar esta laguna urbana, artificial, fue una forma bella de cambiar un pantano. Entonces, también surge acá la pregunta, ¿qué pasaría hoy? O sea, esto se leyó hace 10 años. Hoy, que estamos tan sensibilizados con la quema de humedales en el delta, ¿sí? Y bueno, y extendido a muchos más humedales. ¿Qué pasaría hoy si aparece este artículo? ¿Aparecería este artículo hoy? También me preguntaba. ¿Qué reacción podría haber tenido la comunidad ante su lectura ahora? ¿Por qué se creó la laguna en ese momento? ¿Por qué tuvo ese paisaje, esa forma? ¿Qué forma y qué vínculo tenemos sociedad-ambiente? Y que eso se reproduce en la transformación de los lugares también, ¿cierto? Y de cómo los habitamos. Bueno, acá algunas actividades que tienen que ver con este ejemplo y que se realizaron, se trabajaron desde diferentes maneras, desde chiquitos se hicieron muestras interactivas, etcétera, para trabajar sobre el espacio, dar a conocer, acercar esto de que hablábamos de la transformación, de que nos transformamos y nos transforman, es pensar de que cuando íbamos a la escuela y hablábamos de la laguna desde otro lugar, o desde otros lugares, mejor dicho, el acercamiento, el volver a ir a alimentar un domingo con su familia a los gansos, ya no era visto de la misma manera, ¿sí? Ya empezaba a cobrar sentido esto de que se hablaba hoy también de nombrar, ¿sí? O sea, nosotros ir a ver los gansos, las tortugas, a andar un ratito en bici, a tener un domingo, a vivir ese espacio desde otro lugar y que tiene que ver con nuestro vínculo con la naturaleza. Y bueno, y acá termino, porque ya se está haciendo tarde. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción, retomando una de las tantas frases de Paulo Freire, y en este mes también donde los educadores celebramos nuestra profesión. Así que nada más, no sé si pasamos a la actividad, si pasamos a las preguntas, no sé cómo continuamos. Irene, si te parece bien, pueden presentar la actividad.
y el tiempo Perfecto. que nos queda es para las preguntas. Bárbaro. Bueno, la actividad que se pensó para esta clase es que también, como lo estuvieron trabajando allá, como ayer les explicaron en la clase Cristina y Héctor, de que si lo pueden trabajar en grupos es mejor. Bueno, eso por ahí lo explican bien mejor Cristina. Pero sería que a partir de la identificación de una problemática o conflicto ambiental, describir las dimensiones y aspectos que la caracterizan, teniendo en cuenta el mapa de actores intervinientes, y describir una estrategia didáctica que dé cuenta de un abordaje interdisciplinar o transdisciplinar. En no más de 500 palabras, y bueno, la fecha de entrega es también el 30 de septiembre en el foro virtual. Bueno, ahora sí, dejo si quieren esta pantalla. Bueno, Hola. Muchísimas gracias, Irene, excelente. Bueno. Gracias, Irene, gracias, Miri, por la excelencia de su disertación y también por los ejemplos tan claros que han trabajado. Mientras los tutores comienzan a organizar las preguntas, yo trato de hacer un resumen entre lo que hablamos ayer y lo que se habló hoy. Recuerden que estamos en la clase 1 y la clase 2 de los marcos lógicos y normativos, del pensamiento complejo y de las problemáticas ambientales. De acá rescatamos la necesidad de la construcción en todas las charlas de un concepto complejo de ambiente, como una categoría sociológica y no exclusivamente biológica. La necesidad de repensar y reformular el conocimiento desde un pensamiento complejo que religue ciencias y establezca, como decíamos ayer, un diálogo obligado, un diálogo de saberes para descolonizar el currículum. En esto es fundamental partir de que necesitamos sentirnos parte de esta construcción, no solamente parte cultural, sino también sintiéndonos parte de la construcción ambiente, desde el compromiso y poder llevar adelante en nuestra práctica educativa este análisis de las problemáticas y los conflictos ambientales situados territorialmente, es decir, enfocados en nuestra propia realidad como entrerrianos, y que en este sentido lo prioritario es impulsar una educación como una dimensión ética e inherente a toda la educación. Esos son los principios básicos que se quisieron desarrollar en estas dos clases. Y les cuento que hoy, todos los años, el tercer mes de septiembre a nivel mundial, se celebra el Día de la Limpieza Mundial. Hay 187 países que están adheridos a esto. El objetivo es limpiar el mundo y Argentina es uno de ellos. Bueno, me avisa Karina o alguien si tenemos preguntas, si no también paso a comentarles que el viernes 3 de octubre vamos a tener la tercer clase, que es la clase del saber ambiental y desafíos educativos, y que esa clase va a estar a cargo del licenciado Guillermo Prioto, que es el actual director de Biodiversidad de la Nación. Realmente también una persona de gran trayectoria y recorrida que vamos a tener el gusto de escuchar. ¿Quieren alguna pregunta, Karina? Hubo algunas consultas que se fueron dilucidando a medida que se fue desarrollando la charla. Algunas reflexiones con respecto a lo que decía Miriam. Una de las personas escribe acerca de la escuela de los 7 pétalos como un sistema biointegral. ¿Cómo acercar eso a lo que Miriam estaba comentando? Disculpen mi ignorancia, pero no sé lo que es la escuela de los 7 pétalos.
Bueno, ella dice que lo que dice es que la pedagogía del 3000 es lo que afirma esta nueva línea. Para tenerla en cuenta, quizás para otras veces, entonces. No siempre podemos responder todo, ¿no? No, lo que digo es, viste, dentro de lo que son modelos educativos, hay muchísimos modelos educativos, por eso preguntaba, lo que se podría hacer al análisis es, teniendo en cuenta el modelo educativo, si es un modelo que tiene que ver con una mirada integral, acá estoy leyendo que tiene que ver algo con la permacultura. Con lo biointegral. Ajá. Lo que tenés que ver es cuál es desde el lugar de la escuela la concepción de ambiente que subyace, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el paradigma de análisis de de todas las integraciones de transversalidad para poder implementar esto de la mirada compleja? Y más, si estás hablando de permacultura, desde ya estás hablando de una concepción de ambiente que va a incluir muchas variables para poder observar. Estás hablando de lo que son potencialidades entre plantas, estás hablando de lo que es restauración de suelo de manera natural, fertilización natural, utilizar las sinergias y las combinaciones de plantas para el cultivo, tal vez hasta un calendario biodinámico. Entonces, con más razón estás utilizando una mirada de sistema complejo para llevar a cabo este tipo de... la permacultura específicamente tiene que ver con un tipo de producción que es como amigable con el ambiente. Bueno, después hay otra con respecto a cuando estábamos en la segunda disertación, que tiene que ver con esto del daño que se ha provocado en los humedales por grandes empresas, como una duda de que si eso se puede recuperar de alguna manera. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se daña un sistema, nunca va a volver a su estado original, por más que no se toque y se deje que vuelva como es a actuar la naturaleza, como podría decirse. Imaginen que como es los sistemas naturales son productos de miles y miles de años de evolución. Lo que se puede pensar si es en una acción de recuperación, pensar cómo, pero no se vuelve al sistema natural. Sí, también con estas, como es con esta visibilidad actual de los humedales, y aparte porque estaba en la laguna del Parque Unzué y pienso que tiene que ver con hay un proyecto inmobiliario en un humedal que está muy cerquita de la laguna, y que la justicia ha actuado y que se habla de recomponer. Pero bueno, sí, pienso que tiene que ver con con ese espacio la pregunta. Bueno, muy bien. Creo que en general esas serían las inquietudes que más quedaron. Después hay otras cuestiones técnicas más que nada. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Y bueno, en relación al trabajo final, si alguien tiene alguna consulta, ¿han podido conversar entre ustedes para ver si es posible hacerlo en grupo? ¿Han pensado en alguna temática? Sabemos que es como muy pronto, pero la idea nuestra es que cada clase les permita ir escribiendo ya, o al menos tomando ideas y tomando construcciones teóricas para el trabajo. Eso lo haría mucho más sencillo y implicaría poder llegar al final de la actualización, tal vez con un trabajo ya bastante procesado. Hay una pregunta que dice Soledad Sosa, es este conflicto ambiental de la actividad debe estar relacionado con el tema seleccionado para la actividad de la clase 1. Creo que ayer ya lo dijimos, pero estaría bueno repetir. Lo de cada una de las actividades tiene que estar relacionado con el proyecto final al que ellos van a llegar a escribir. Claro,
la idea es que, no sé, tomemos por ejemplo como el ejemplo que acaba de dar Irene de la laguna del Parque Unzué. Si tomamos de repente algún sitio, una reserva natural de nuestra zona, o queremos abordar alguna otra problemática, o inclusive alguna problemática ambiental propia de la escuela, como puede ser un tema de resolver la calefacción en invierno, de resolver el tema del agua, o de resolver alguna otra cuestión que puede estar en relación a la alimentación de los chicos, pero tomemos esta del Parque Unzué. Como bien decía ella y mostraba en su última filmina, estaban analizadas todas las dimensiones de 4 grandes áreas educativas, como ciencias sociales, ciencias naturales y las otras ciencias, más procesos de interinstitucionales en relación con otras instituciones. En ese sentido, el pensar un proyecto de esas características grupalmente permitiría que cada docente desde el espacio curricular en el que está trabajando o desde su ciencia pueda hacer aportes. ¿Qué es lo que debe aportar, o al menos queremos nosotros, esa es nuestra intencionalidad, darle en cada clase las categorías para poder armar ese proyecto? Sin duda alguna que el conocimiento del problema es de ustedes, porque es territorial, está situado, ustedes manejan esa realidad, cada uno en su localidad, y desde esa mirada también conocen la realidad de la institución educativa y la cuestión cultural desde la que se va a abordar. Pero, ¿qué le permite a ustedes la primer clase? La primer clase les permite conocer, por ejemplo, qué definición de educación ambiental estamos proponiendo. Es decir, si nosotros estamos diciendo que no es que estamos hablando de un cuidado, por ejemplo, de la laguna del Parque Unzué, exclusivamente como un sistema ecológico, sino que estamos proponiendo una educación ambiental como una dimensión ética, entonces ya la mirada cambia. Es necesario otro tipo de saberes. Entonces, en su proyecto debemos ver cómo trabajan esta idea de dimensión ética transversal en todos los espacios curriculares involucrados. Si estamos diciendo que el concepto de ambiente que se propone no es una categoría exclusivamente biológica, sino una categoría sociológica, ya en ese análisis del concepto ambiente que ustedes van a poner en su marco teórico, en su trabajo final, debe estar la relación entre la dimensión natural y la dimensión social con todos los aspectos, los históricos, los políticos, los económicos, los territoriales, los culturales. Si seguimos avanzando en la clase 1, nos contaba Héctor cuáles son las concepciones pedagógicas. Dentro de esas concepciones pedagógicas, en su marco teórico deben decir si ustedes están en esta concepción pedagógica, en este paradigma, si va a ser qué tipo de rol van a cumplir ustedes en esa propuesta para los alumnos. Si seguimos avanzando, en la clase 1 hablábamos de un diálogo obligado, que la educación ambiental tracciona un diálogo obligado de saberes. Entonces, sí o sí, el proyecto que presentan debe ser interdisciplinario. Vamos a la clase 2. Nos hablaba Miri de la construcción del pensamiento complejo. Este marco teórico tiene que ser parte también de su propuesta. ¿Y dónde lo hacen parte o dónde lo encaman en su propuesta? En esta idea de desaligno del sesgo de conocimiento. En esta idea que marcaba ella de Morin, de la relación dialógica. Eso debe estar plasmado en su proyecto. Seguíamos avanzando con Irene, donde la problemática ambiental requiere de compromiso, de involucrarnos y sobre todo requiere de impulsar una mirada de todos los aspectos y contextualizada. Lo dijimos ayer, el concepto de ambiente es temporal, es una concepción que varía de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, que varía de acuerdo al tiempo, también lo dijo Miri hoy. Y Irene termina de cerrar en un ejemplo donde analiza 40 años atrás
qué se pensaba de la laguna y qué se piensa ahora. Esa dimensión y esa idea de qué concepción de ambiente estamos construyendo también tiene que ser puesta de alguna forma o evidenciada en su trabajo final. No sé, ¿estamos entendiendo qué es lo que queremos aportarle con cada clase? Por eso son 12 clases exactas donde en cada clase van a construir una categoría o dos para ir construyendo el trabajo. Cristina, hay otra cuestión Sí, adelante. Que consulta una de las cursantes acerca de la estructura, que si tiene que ser un proyecto puede ser un ensayo. Pero bueno, está claro que tiene que ser un proyecto, eso ya lo venimos, ahora ya lo aclaraste bien. La propuesta impulsa un proyecto socioeducativo con las características de presentación de acuerdo a la resolución 93 del Consejo Federal de Educación. Y eso nosotros lo subimos a la plataforma. Ahí están las formas de presentar. Y hay otra cuestión que dicen que si puede ser una problemática que se aborde como de extensión en el nivel superior. Y eso creemos que sí. Sí, excelente. Obviamente. Sí, sí, excelente. Es bueno, sobre todo porque hay también la idea de un proyecto socioeducativo, un proyecto que no solo sea parte de la comunidad, sino que si puede impactar en la comunidad en general sería maravilloso, desde ya. Bueno, y hay algunos temas que nos están contando, que están planteando, así que bueno, no sé si quieres los comparto, después si no, en forma individual lo vamos charlando con no, ellos. Compartirlos, no hay problema. Bueno, algunos dicen que, dice Ezequiel que desde la música se trabaja sobre la contaminación sonora y la concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Sí. Después otro, los desechos tecnológicos y su relación con la contaminación ambiental. Sería otro de los temas que se plantean. Las huertas agroecológicas en las escuelas primarias. Esos son algunos de los que han compartido. Todos esos trabajos son totalmente pertinentes, todos. Inclusive que esta mirada de pensar cuestiones, por lo general salimos, hay muchos trabajos de huertas o muchos trabajos de residuos, pensar la contaminación auditiva es algo muy interesante, también la contaminación visual, es muy interesante todas estas miradas. Hay personas que estoy viendo acá que vuelven a preguntar sobre el tema de hacerlo individual. Como dijimos, lo ideal sería que sea interdisciplinario y grupal. Por supuesto, dado el caso de que alguien no pueda, se va a contemplar. Entendemos que las situaciones en las que estamos llevando adelante esta actualización son nuevas para todos. Tenemos problemas, vieron, desde conectividad, desde presentación, es decir, es un aprendizaje conjunto que estamos haciendo con ustedes. Y obviamente, si hay alguna cuestión para poder realizar el trabajo de manera grupal, también lo vamos a considerar. Bueno, les cuento también, recién les comentaba de la clase del licenciado Guillermo Prioto y dije el día 3. Alguien me corrigió y tiene razón, es el viernes 2 a las 3 de la tarde. Viernes 2 a las 3 de la tarde. Y el sábado 3 a las 10 de la mañana es la clase donde vamos a desarrollar la idea de espacio como construcción social y el ambiente. Y va a estar a cargo de la arquitecta Daniela Berseñasi. Alguien pregunta acerca del enlace de la reunión. Eso, Natalia, ¿podés responder? Bueno, parece que no me escuchen, pero no se preocupen, los enlaces... Sí, perdón. Al enlace lo estaremos enviando por mail a las grabaciones de YouTube y también la vamos a compartir en el aula virtual. Bueno, hay otra duda de la participación en los foros, si es grupal o individual. Eso lo vamos a ir acordando, la idea es que sea individual, porque nosotros vamos viendo la participación de cada uno. Sí, eso es algo, por favor, más allá que inclusive pueden trabajar las respuestas grupalmente,
El subir a la plataforma, ustedes ya conocen esta plataforma de otras experiencias, el subirla debe ser individual, porque nosotros vemos en la plataforma como una especie de reloj que nos va marcando cada uno de ustedes cómo va subiendo las actividades. Si un compañero la sube por ustedes, en su nombre figura que no han subido nada. Así que, por favor, eso debe ser individual porque es un registro automático. Bueno, si no tenemos más preguntas, yo les agradezco a todos este interés por la educación ambiental, por actualizarse, este interés como docentes de estar en un sábado quitando tiempo a sus familias o a otras tareas para estar aprendiendo. La verdad que es una gran alegría. Agradezco también a las disertantes de hoy, a Miri y a Irene, quienes generosamente nos brindaron sus conocimientos. Aclaramos también que ellas quedan a disposición si hay alguna pregunta específica, nosotros se las transmitimos. Y agradecemos mucho y pedimos disculpas por cualquier tema de conectividad que hayamos tenido, pero día a día vamos a ir mejorando. Bueno, un enorme abrazo y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, gracias.